Hola Diana, ahí está la doctora con la otra compu. No sé cómo está registrada. Adri, si nos puedes indicar, o doctora, si nos puede indicar. Hola, Yuli. Hola Diana, no sé si nos escucha la doctora. Ahí está, ya en el panel. Doctora Sandra, ¿nos escucha? Ya, listo, quieto, quieto. Doctora Sandra, ¿nos escucha? Buenos días. Buenos días, sí señora, sí te escucho, necesito un... Listo, doctora, muchas gracias. En este momento voy a cederle los privilegios de presentador Ajá, y si puede compartirnos su pantalla, por favor, doctora. ¿cómo comparto la pantalla? Acá mostrar mi pantalla. Este computador tiene. Ahí ya está mostrando. Tiene. Ahí ya la compartí. Este tiene micrófono. El auricular que ya tiene. No, pero ella sí Listo, tiene doctora, si nos micrófono. puede compartir en No, me pantalla dijeron que por completa, por auricular. favor. Sí, por ahí. Ya te comparto la pantalla completa. Ese es el del Inter. Ah, entonces la pantalla completa de este. Acá la comodidad. Ahí te quedó bien. Listo, ahí estamos viendo la pantalla completa. Ya estoy ¿Podemos avanzar? conectada. Por red. Ya estoy conectada por red. Ok, perfecto, doctora, muchas gracias. Sí, pero para. Ahí ya vemos el cambio. Muy bien. Ahí cambió nuevamente. Sí, claro, esto es más rápido el cambio. Ahí cambió. Claro, es súper rápido. Ahí cambió. Voy a ver el Ahí ya video. está iniciando el video. Es perfecto. Debería sentarte ahí. Que ya en plena. Ya quieres empezar. Una hora. Puedes ir a la administración ya. Porque esa es la marca de la o no tiene así, que la hago como la. Bueno, está bien. Perfecto, doctora. Está corriendo muy bien el video y las diapositivas. Listo, perfecto. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Regresamos en un par de minutos con usted. Si le da nuevamente escape a su presentación, por favor. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Regresamos con usted en un par de minutos. Bueno, gracias. Oh, madre, me salí.
Muy buenos días, mis queridos odontonautas. Aquí les saluda desde Argentina, en este caso, Lucas Beric, como director comercial para todo el equipo de Colten Latinoamérica que estamos aquí trabajando y haciendo llegar a toda la comunidad odontológica latinoamericana que ya se ha vuelto un clásico, ¿sí? Este Colten School Forum, comenzando su 10ª edición, y nos llena de orgullo saber que ya estamos en la 10ª edición de lo que es el programa de educación en línea más importante que tiene la odontología latina. Con mucho orgullo, inflando el pecho, pero también con mucha humildad y con mucho trabajo. Por la magia de la odontología, ¿sí? Por la magia de la tecnología, perdón, estamos yendo directamente hacia Colombia, comenzando con este School Forum directamente desde la hermosa ciudad de Bogotá, donde allí, desde la UNICOC, va a estar hablando la doctora Sandra Milena Briñez Rodríguez, quien es odontóloga, especialista en endodoncia en la Pontificia Universidad Javeriana, y es directora de posgrado de la UNICOC, la entidad a la que representa en esta oportunidad. Y cuando hablamos de esta institución, vamos a dar, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra y el micrófono a la decana de esta institución, la doctora Gloria Valén, a quien le agradecemos por su tiempo, por su predisposición, y a todos ustedes, queridos amigos, por estar siempre presentes y acompañándonos en esta tan nutrida cantidad de odontonautas que nos acompañan en cada edición, desde los 29 países que conforman nuestra querida Latinoamérica. Doctora Gloria, un gusto, un placer, muchas gracias por su tiempo. Le abrimos el micrófono, la audiencia y nosotros mismos somos todos oídos. Adelante, por favor. Buenos días para todos los odontonautas desde UNICOT, antiguo Colegio Odontológico Colombiano. Queremos darle un saludo y hacerles una pequeña presentación de lo que es nuestra universidad. La UNICOT es una institución de educación superior con facultad del programa de odontología y de posgrados de odontología con más de 44 años de experiencia. En este momento contamos con el posgrado de endodoncia, prostodoncia, rehabilitación oral, ortodoncia y periodoncia, tanto en la ciudad de Bogotá como en la ciudad de Cali. Nuestros programas tienen mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. Tenemos una gran fortaleza que son las clínicas, donde nosotros hacemos una gran cantidad de prácticas que pocas entidades universitarias se pueden dar ese lujo de tener toda la habilidad y todos los casos clínicos que se presentan para poder suplir todas sus necesidades durante sus estudios. Nuestros posgrados empezaron hace más de 25 años de fundados. Y en este momento, bajo la dirección de la doctora Sandra Briñez, tiene el posgrado de endodoncia, un posgrado que tiene una gran relevancia a nivel nacional y que le ha dado todo el empuje y de apertura de estos profesionales que estamos formando. Yo quiero darle un saludo y una bienvenida a la doctora Sandra Briñez. Van a tener una conferencia muy buena. Quiero que la disfruten todos los odontonautas. Los invito para que vengan a la UNICOT, lo conozcan, la tengan presente para realizar sus estudios de posgrado donde estén. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos todos a UNICOT y le damos un saludo de bienvenida a la doctora Sandra Briñez, como dijo usted anteriormente, odontóloga y endodoncista de la Pontificia Universidad Javeriana y directora del posgrado de nuestra institución. Doctora Briñez, el auditorio es suyo. Bienvenidos. Gracias, Gloria. Quiero darles la bienvenida a todos los odontonautas. Es muy grato tenerlos acá. Y hoy vamos a empezar con un tema que es bastante interesante, especialmente para los que hablamos de endodoncia, y es algo que está muy relacionado con nuestra forma de trabajo hoy en día, la metalurgia y la biomecánica. Esta metalurgia biomecánica nos está exigiendo que abramos la parte de trabajo un poco más, que cambiemos nuestra forma de trabajar, pero para poder cambiar nuestra forma de trabajar tenemos que conocer algo más de metalurgia. Yo sé que todos estamos relacionados con la parte de la metalurgia,
pero vamos a hablar un poquito de historia porque nunca es suficiente. Entonces sabemos que el nitinol lo descubrió el doctor Boschler y Wan en 1963, donde ellos buscaban realmente con la naval americana aleaciones que fueran resistentes a la sal, que no fueran magnéticas y que fueran resistentes al agua. Estas aleaciones, esta aleación realmente se conoce como una aleación milagrosa y es fabricada en China a partir de 1979 y se conoce como una aleación Nitaloi. Dentro de sus porcentajes tenemos un 56% de níquel, un 44% de titanio y se conoce como nitinol 55. Podemos tener un 5% de variación en níquel y la vamos a conocer como nitinol 60. Podemos tener alguna otra variación con menos del 2% en cobalto y esto nos va a generar una variación un poco más, que el metal sea un poco más dúctil. Esta aleación la utilizamos mucho en endodoncia, pero básicamente la hemos utilizado gracias a Walia en 1988, donde tiene un uso del nitinol o empieza el nitinol básicamente en ortodoncia y la empezamos a estudiar y vemos que puede funcionar para fabricar limas. Sus primeras fabricaciones fueron limas número 15 y al ser estas limas en nitinol se veía que era de 2 a 3 veces más flexible al compararla con las limas de acero inoxidable. Esta flexibilidad en la elasticidad nos mejoraba el comportamiento en la torsión al doblarse y obviamente era, digamos que teníamos un mejor comportamiento en la fractura. El concepto de nitinol o el nitinol como tal, tiene dos conceptos específicos o dos cualidades que hacen que le propongan o que se ha llamado como la aleación milagrosa. Una es la memoria de forma. El concepto, la propiedad de memoria de forma viene por el concepto de efecto de memoria de forma. Este concepto es dado por Hollander en 1932, donde evaluaron las aleaciones de cadmio y oro y veían que tenían esa facilidad de regresar a su estado inicial. Entonces sale la propiedad de memoria de forma que tienen estas aleaciones. ¿Qué es eso? La capacidad de recuperar su forma original luego de una deformación grande con el calor. Es así como podemos ver en este video que tenemos un clip que es elaborado en nitinol, no en acero inoxidable, y este resorte también. Los dos van a ser completamente deformados, van a perder su forma original, pero si a ellos los llevamos a una temperatura determinada, deberían volver a su forma original. Eso se llama memoria de forma. Entonces acá tenemos como el clip regresa a su forma original y también vamos a ver cómo el resorte regresa a su forma original una vez calentados. Entonces, esta memoria de forma es súper importante, tanto en la elaboración de la lima como en su comportamiento durante la clínica, para que lo podamos tener en cuenta y podamos ver cómo es que se maneja la lima en la clínica y en las curvas. También vamos a tener otra propiedad súper importante que es la superelasticidad. Esta se da por estrés y esta superelasticidad también nos va a permitir que la lima regrese a su forma original luego de una deformación sustancial. Esto ocurre en una asociación por la transformación de la fase reversible de austenita a martensita. Entonces, acá en el video vamos a ver que la superelasticidad por estrés, tenemos un alambre que está muy doblado y al soltarlo, quitarle el estrés, simplemente él regresa a su forma recta. Es súper importante esta capacidad en las limas. Digamos que esta es la que va a ser básicamente la que responde más a el estrés que van a sufrir las limas en las curvas. Tenemos que la categoría, el nitinol, entra en las categorías de aleaciones con memorias de forma, que en sus siglas va a ser SMA,
y nos va a proporcionar en las limas unas ventajas inmensas. ¿Por qué? Porque vamos a requerir fuerzas mínimas para poder realizar la conformación de los conductos. Vamos a necesitar una mínima transportación o realiza una mínima transportación comparado con limas de níquel titanio. Acuérdense que de acero inoxidable, esto es una evolución del sistema de limas. Y vamos a tener otra propiedad, es que nos va a proporcionar una preparación centrada. En esta parte es muy importante tener en cuenta que la sección transversal de las limas juegan un papel muy importante y nosotros tenemos que preguntarnos si queremos que la lima esté siempre centrada dentro del conducto o no. Esa pregunta la vamos a responder más adelante con el tipo de aleaciones con las que vamos a preparar. ¿Qué desventajas tenemos del nitinol? Las desventajas del nitinol son que podemos en los conductos curvos tener las curvas más pronunciadas, pero las aberraciones de los conductos van a ser mucho más visibles y notorias. El nitinol no nos permite que precurvemos la lima, que la curvemos o que hagamos movimientos anticurvaturas durante la preparación. Y como es una aleación que tiene una superelasticidad, se dice que se disminuye la relación entre la sección transversal y la rigidez de la lima. Pero es súper importante tener en cuenta que no es que se disminuya, sino que empiezan a jugar otros factores muy importantes durante la preparación. Para poder hablar de nitinol y para poder hablar de las propiedades y de los diferentes aleaciones o variaciones que vienen a continuación del nitinol, tenemos que conocer las fases cristalográficas de la misma. Dentro de las fases cristalográficas tenemos la austenita, que es una fase, la fase padre o inicial. Es una fase estable, resistente, dura. Es una fase de una red cúbica centrada que normalmente se maneja en unos rangos de temperatura de menos 50 grados a 100 grados centígrados. Si yo le aplico a esta fase austenítica, la voy enfriando o le aplico tensión, puedo fácilmente llegar a la siguiente fase del nitinol, que es una fase martensítica. Esta fase martensítica es una fase hija, es una fase blanda del metal, es una fase muy dúctil y voy a tener una muy buena superelasticidad. Esta fase me va a permitir hasta una 8% o 10% de tensión sin que tenga una deformación permanente el material. Aquí voy a tener una red hexagonal donde voy a tener un empaquetamiento denso de las partículas atómicas y esta martensita, esta fase martensita en el alambre inicial era muy inestable. Aunque tengo las mejores propiedades en esta fase, no era fácil construir una lima allí. Entonces, digamos que si yo en esta fase le aplico calor al alambre, voy a tener un regreso a austenita, lo que llamamos memoria de forma. Entonces aquí tenemos que de la austenita, que es la fase que es papá, podemos seguir por enfriamiento o por estrés a una fase de formación llamado martensita. Si yo recaliento esa fase de martensita a más de 125 grados, puedo regresar a una fase austenítica. Este era el comportamiento o es el comportamiento del nitinol convencional. Posteriormente a esto encontramos una fase R, que es una fase intermedia. Esta fase, a medida que se fueron construyendo las limas, es una fase donde nos genera unas propiedades maravillosas en los alambres para poder construir las limas. Es una fase de transición de martensita a fase R y de fase R austenita, que puede ser post o premartensítica, y las características que tenemos en esta fase son máxima flexibilidad,
máxima resistencia a la fractura, se nos aumenta en un 36% específicamente a la fractura cíclica, y podemos tener una variación de las propiedades de esta fase dependiendo de los trazos de la aleación que tengamos dentro de la microestructura. Entonces podemos tener trazos del níquel con hierro, con aluminio, ricas en níquel y envejecidas. Este envejecimiento se va a dar por las bajas temperaturas. La fabricación del níquel como tal se va a dar que se funde en frío. Este alambre luego se trabaja en caliente. Aquí todavía no tengo ninguna propiedad del alambre. Vuelve y se trabaja en frío para empezar a darle las propiedades al alambre y se van a tratar de forma, pues en caliente. Aquí es donde realmente le dan todas las propiedades al alambre. Este último tratamiento puede ser de 450 a 550 grados. Las temperaturas de transformación nos van a generar unos cambios de sensibilidad en el níquel o en el titanio que van a ser supremamente notorios. Si yo cambio la aleación en algo en un 1%, voy a ver el cambio de propiedades a los 100 grados. Es decir, en su fase de transformación de austenita a martensita. Una vez teníamos estos alambres y las limas en níquel titanio convencional, nos damos cuenta que si se podían fabricar en otro tipo de fase, no en austenita, podíamos tener unas limas que tuvieran mayores propiedades. Entonces empiezan a darse cuenta que para poder fabricar la lima deben hacer unos tratamientos térmico-mecánicos para poder generar estas fases cristalinas y obtener alambres que nos generaran unas mejores propiedades. Entonces, para poder generar los alambres, estas limas se van a fabricar a partir del calorímetro de escaneo diferencial, que básicamente de él los primeros que hablaron fue Bradney y colaboradores en el 2002, donde se dan cuenta que algunas limas generan o tienen cambios de su fase austenítica final, o sea que empiezan a tener una modificación hacia martensita a partir de los 25 grados. Estos rangos de temperatura son muy estrechos. Eso quiere decir que para poder generar estos cambios de temperatura y poder moldear estos alambres, necesitan este tipo de aparatos para que sea preciso el control de la temperatura y se puedan dar todas estas propiedades. Dependiendo de la aleación van a variar las temperaturas de austenita final, o sea, van a empezar a variar las temperaturas también de la fase martensítica. Entonces, para entender un poquito más, tenemos que la composición más los tratamientos metalúrgicos nos van a generar un impacto en la temperatura de transición. ¿Eso qué quiere decir? Que al cambiar yo la composición y la forma en que fabrican las limas, voy a tener diferentes comportamientos del níquel titanio. Entonces, traducido a la práctica clínica, voy a tener 3 expresiones de ese níquel titanio: martensita, austenita y martensita inducida por estrés, que es lo que le dicen NITI-SE. Los grados de temperatura en los que se va a transformar a martensita, que es donde yo tengo las mejores propiedades de estos alambres, van a ser un poco diferentes. Entonces, cuando yo tengo martensita en un alambre que ha sido tratado de forma termomecánica, voy a tener un alambre que es de fácil deformación, un alambre que va a ser muy, muy resistente a la fatiga, específicamente a la fatiga cíclica. Acuérdense que la martensita es, como les mencioné antes, es un estado débil del alambre, no débil, más dúctil, más maleable, más flexible.
y la recuperación de su forma se va a dar al calentarlo por encima de la temperatura de transformación. Al descubrir esto, tenemos que nos van a variar las aleaciones para fabricar los alambres y por ende nos van a variar las temperaturas de transformación. Entonces aparecen dos tipos de alambre más en el mercado con los cuales se fabrican limas para nosotros poder trabajar. Tenemos el CM Wire, que es Control Memory Wire, o un alambre con un control de memoria, y el M-Wire. Las temperaturas de transformación ya no van a ser 25 grados como era el alambre inicialmente, sino que van a ser 55 grados para el CM-Wire y 50 grados para el M-Wire. Al aumentar esta temperatura de transformación, vamos a tener una fase austenítica súper elástica, vamos a tener que va a ser de forma original y la vamos a tener esta transformación mientras la lima trabaja antes de que se vuelva a enfriar, es decir, antes de que regrese a su forma austenítica el metal. El objetivo de tener un alambre de este tipo, ¿cuál es? Nos permitía tener instrumentos de endodoncia nuevos con mejores características, ya que siempre nosotros cuando trabajamos en endodoncia luchamos porque las limas se nos separaban. Se separaban y la forma en que se separan es por fatiga cíclica, o sea que gira y gira y gira un número determinado de veces y se fractura, o porque al doblarse se atrapaba la punta y se fracturaba. Eso es una fractura por torsión. Entonces, el objetivo de esta producción de nuevos alambres es eliminar la fractura cíclica. Entonces, estos alambres nuevos tienen en su conformación cristales de martensita. Esos cristales de martensita quedaron dentro de la austenita cuando es inducido por el estrés. Y esta martensita en blanco, ya que antes era inestable, ahora va a ser estable, un alambre estable donde yo puedo fabricar una nueva lima. Es así como en el 2008 empiezan a aparecer las limas llamadas Twisted File o TF, que fueron como la mayor innovación que teníamos en el mercado. Eran unas limas que eran más fuertes, súper resistentes a la fatiga cíclica y súper flexibles. De hecho, aquí en la fotico podemos ver, esta era como la forma en que las salían al mercado porque eran las limas más flexibles que había en el momento. Estas limas fueron fabricadas con tratamiento de calor, pero fueron fabricadas en la fase R. Si recordamos, la fase R es esa fase intermedia entre austenita y martensita. Esta fase R no va a ser una estructura realmente que sea helicoidal, sino que va a ser romboidal, no es hexagonal, sino romboidal, y nos permitía, o eran construidas en entorchado. Se podían entorchar estas limas, no había que maquinarlas, y nos mejoraba un 36% a la fractura por torsión. Entonces, digamos que era una lima que nos estaba superando mucho las capacidades de las limas de níquel titanio convencional. Adicionalmente, estas limas tenían una preparación en su superficie que se llama Deox, que nos remueve una capa de oxidación y las impurezas y nos mantenía una superficie más lisa, pero solo de la superficie. Su base mantenía todas las impurezas que podían existir. Posteriormente tenemos fabricación de limas en otros alambres, como es el M-Wire en el 2007, con Densplay. Este es un alambre SE de 508, o sea, quiere decir que es rico en titanio. Voy a tener un 55% más de su peso en níquel, y en el titanio voy a encontrar rastros de óxido, carbono y hierro. Solo el 0.05%.
Este alambre me aguanta una tensión específica, va a sufrir una tensión específica y va a sufrir tratamientos térmicos. Las temperaturas, como les decía, son de rangos muy limitados para esos tratamientos térmicos. Pero ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una fase premartensítica, una fase R y una fabricación entre la fase R y la martensita, que es un estado pseudoelástico. Simplemente si lo traducimos a la clínica, voy a tener un 400% de veces más de resistencia a la fatiga cíclica. Esto quiere decir que la lima me rota libremente muchísimas más veces. O sea que estábamos superando todos los problemas con estos tipos de alambre de fractura por fatiga cíclica. Digamos que encontramos M-Wire en Vortex Blue, básicamente, y también tenemos de las últimas aleaciones o mejoras los alambres con una forma completamente opuesta, que son los alambres CM. Estos alambres son opuestos al NITI-SE, ¿por qué? Porque lo que van a hacer es que van a eliminar la memoria de forma. Y esto es súper importante, porque si decíamos que esa era una característica de las limas, ahorita lo que estamos haciendo es eliminar una de esas características de esta lima. Por eso es súper importante tener en cuenta las características de la fabricación de las limas. En este alambre CM tenemos que va a tener una forma nanocristalina y de martensita única en la que va a ser totalmente fabricado. Las características es que es resistente a la corrosión interna, va a tener una resistencia a la fractura que va a variar dependiendo de su fabricación. Esta resistencia a la fractura varía entre 300 y 800% más a la fatiga cíclica. Es decir, para que este alambre se fracture por fatiga cíclica va a requerir bastante uso, va a tener un aumento en la flexibilidad y va a permitirme que el alambre de alguna forma esté más centrado o no en la lima. Al inicio de la conferencia yo les decía si nosotros queríamos tener un alambre centrado o no dentro del conducto. Yo quiero tener un alambre centrado dentro del conducto dependiendo del tipo de alambre. Entonces, ahora vamos a ver y vamos a explicar por qué esta metalurgia se combina o es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de las características de las limas, porque yo tengo que conocer en qué me varía el metal y en qué me influye sobre la variación de las características de las limas. Entonces, nosotros sabemos que las limas tienen dos tipos de características que nos van a determinar la función de esas limas, como decimos aquí en Colombia, de forma impajaritable. O sea, o influyen o influyen. Las características transversales son las de ángulo de corte y sección transversal. Estas características de limas me van a determinar. El ángulo de corte básicamente me determina la eficiencia del corte de la lima y la sección transversal me va a determinar la cinemática de la lima. Todos vemos y sabemos que cada vez que vamos a comprar unas limas nos dicen que si la sección transversal es triangular, en forma descitálica, cuadrangular, triangular conveja, triangular cóncava, y normalmente eso nos lo dan como información, pero nosotros no sabemos por qué nos determina la cinemática. Entonces sí nos va a determinar la cinemática dependiendo también del alambre en que está hecha esta lima. Y también las características de la lima longitudinales son importantes, aunque en estos no hemos tenido mucha variación a lo largo del tiempo, o las variaciones se hicieron al inicio cuando teníamos limas de níquel titanio y encontraron para qué era determinante. Entonces, dentro de las características longitudinales tenemos el ángulo helicoidal,
que la idea es que sea variable para que no se atornille la lima, al igual que el pitch, porque van directamente relacionados. Esto me permite que no se atornille la lima, que el detrito salga hacia su vástago, y al salir el detrito hacia su vástago va a eliminar la cantidad de masa o me va a permitir tener un mejor ángulo de corte, que el ángulo de corte siga siendo muy eficiente durante su preparación. Y la flauta. La flauta es importante porque en la medida en que yo quiero eliminar base, masa de la lima, la flauta debe ser más profunda, así yo voy a tener menos vástago y va a ser mucho más flexible la lima. Súper importante porque si yo tengo, y lo voy a relacionar de una vez con el tipo de alambre de la lima, si yo tengo una lima que está en austenita con una masa, un core muy amplio, pues va a ser muy rígida. Entonces la flauta tiene que ser muy profunda. Pero sí, porque el alambre estamos hablando de un alambre de fase padre austenítico, un alambre que es duro. Si yo tengo un alambre que es en martencita, que es fase hija, va a ser más blando, va a ser más flexible, pero voy a necesitar un vástago suficientemente grande que me proporcione la rigidez para poder trabajar con la rotación de esta lima. Entonces, si yo me doy cuenta o si yo puedo hacer un enlace de las propiedades de las características transversales y longitudinales con el tipo de alambre, me van a determinar el tipo de movimiento y las características que yo quiero trabajar en cada lima. Es así como esa sección transversal que nos vienen dando a lo largo de los años y que pues todos los que somos especialistas alguna vez sufrimos porque nos hacían hacer unos cuadritos para poder entender qué sección transversal tenía cada lima. Podemos ver que en el mercado encontramos estas y más secciones transversales. De aquí, ¿qué es importante? Que se den cuenta que cuando yo tengo dos ángulos que cortan, ya sea una sección transversal cuadrangular o en esa itálica, voy a tener un movimiento o una cinemática que no necesariamente la lima está totalmente centrada dentro del conducto. Esto me permite cierto tipo de cinemática de la lima. Cuando yo tengo una sección transversal triangular, la lima va a estar totalmente centrada en el conducto, generándome un tipo de movimiento específico o de cinemática en la lima. Aquí se los voy a explicar un poquito mejor. Cuando yo tengo esta sección triangular, se me centra el conducto, la lima en el conducto. Esta sección transversal, ¿qué movimiento de lima me permite? Solo me va a permitir movimiento de entrada y salida. No me permite ningún otro tipo de movimiento porque la lima está totalmente centrada dentro del conducto. Si yo tengo una sección transversal que es diferente, es itálica o romboidal, voy a tener un movimiento de esa lima dentro del conducto, no está centrado, no está forzado, y va a ser un movimiento de barrido contra las paredes de ese conducto. Esa cinemática me va a ser totalmente determinante para los tipos de casos que yo tengo. Esto era indispensable saberlo cuando teníamos solo alambre austenítico. ¿Por qué? Porque si yo necesitaba, todos sabemos que los conductos no son completamente redondos, sino que son ovales, y si yo necesito preparar un conducto ovalado, necesitaba una lima que me permitiera un desplazamiento dentro del conducto, que no estuviera completamente centrada. Pero actualmente tenemos alambres diferentes. Entonces, la sección transversal me determina la cinemática, pero la cinemática también va a estar determinada por el tipo de alambre. Entonces,
voy a explicarles un poquito mejor en este video, donde tenemos cómo se comporta una lima de níquel titanio convencional, que siempre con memoria de forma va a tener algo de transportación, pero si usamos una sección transversal triangular en un alambre que no tiene control de memoria, va a permanecer en su punto del conducto estable. Entonces, para nosotros es súper importante saber que si yo tengo una sección transversal triangular en un alambre de níquel titanio convencional, va a tender a abrirme ese foramen. Pero si yo tengo una sección transversal triangular en un alambre sin memoria de forma, va a ser ideal porque me va a mantener la forma de ese conducto. Como les decía, si yo conozco cada uno de los aspectos de la lima, puedo saber en qué campos o en qué casos clínicos específicos los puedo utilizar. Entonces, voy a tener que la sección longitudinal se mantienen a lo largo del tiempo. Tenemos pitch variables, ya van a depender de la casa comercial de cada lima. Algunos tienen unos pitch variables mucho más grandes, con ángulos helicoidales mucho más variables también, y flautas más marcadas o menos marcadas, dependiendo de la flexibilidad que yo le quiero dar a el instrumento. Un pequeño recorderis del pitch variable, la distancia que hay entre estría y estría. El ángulo helicoidal es el ángulo que se forma entre la estría y el vástago del instrumento, que es variable, y voy a tener la flauta, que es la distancia entre la estría y el centro de la lima. Si yo quiero profundidad, si yo quiero flexibilidad, profundizo la flauta en la parte más amplia de mi masa para que no me quede un instrumento tan rígido. Níquel titanio convencional requiere flautas más profundas en su parte más cerca al mango, pero las de Control Memory o M-Wire no van a requerir flautas tan profundas porque son alambres más dúctiles, más maleables, más blandos. El ángulo helicoidal variable y el pitch variable me van a permitir la eficacia de corte. Entonces, acá tenemos algunos casos clínicos y ustedes, estos casos clínicos son míos y se van a dar cuenta que dependiendo de lo que yo quiera trabajar, puedo utilizar los sistemas necesarios para mantener las curvas. Hay una característica indispensable y es que yo principalmente, todos sabemos que las endodoncias tienen como el sello de la persona que las hace. Van a ver que mis endodoncias son endodoncias que son con bastante taper. No por el sistema, porque no son sistemas que generen taper, pero normalmente, como pues basados en la literatura y especialmente en el artículo de Wu, sabemos que el diámetro más pequeño de un foramen apical es más o menos el de una lima 30, pues yo no dejo mis ápices en limas 25, siempre van a ser mínimo 30, 35, 40, 45. ¿Cómo hago yo para lograr dar un selle de un foramen grande con un sistema rotatorio? Entonces, aquí en esta curva, que tenemos una curva gradual, no es una curva fácil. Además, si se dan cuenta, pues tengo en este paciente una corona. Lo que voy a hacer es hacer una apertura adecuada. Acuérdense que siempre que yo voy a trabajar con sistemas rotatorios, las paredes no pueden ser paralelas, tienen que ser un poquito expulsivas para evitar que la lima tenga una doble curvatura. Ahora, si yo estoy usando un alambre M-Wire o CM, pues simplemente voy a tener un poco más de flexibilidad de esa lima porque el alambre va a ser mucho más flexible.
¿En qué tengo que tener cuidado? En que no se me atasque la lima, porque acuérdense que siempre la fractura por torsión va a ser exactamente igual en todos los sistemas. Va a ser igual en el alambre, en el NITI convencional, o en los alambres que van a ser un poco más blandos. Entonces voy a permitir trabajar este tipo de sistemas. Yo lo que hago es que al final, dependiendo del sistema que escogí, hago el movimiento, la cinemática, pero al final siempre calibro con lima manual el ápice. ¿Por qué? Porque yo ya preparé, ya le di taper y para mí al final es más fácil calibrar el ápice. Y evidentemente si calibro el ápice, pues no voy a poder obturar con los sistemas de obturación que traen las limas, porque pues para tener este tipo de preparación se darán cuenta que yo soy un poquito psicorrígida, preparo y preparo y preparo, entonces no me va a funcionar ese sistema de obturación, entonces tiene que ser una obturación con condensación lateral o una técnica combinada, termoplastificada con termorreblandecida. Entonces, este es el resultado. Este es un sistema M2 que pude preparar, una curva completamente grande de todo el ápice. Tenemos sistemas, aquí tengo una doble curvatura en la parte apical, esto es un sistema HyFlex. Si se dan cuenta, yo tengo allí que escoger el sistema con el que voy a trabajar, pero los diámetros apicales míos, normalmente los selles son muy grandes. Esta endodoncia sí es un poco más delgada. Este también fue con HyFlex y aquí sí operé al paciente porque no lo podía retratar. Entonces tengo que combinar definitivamente la cinemática con el material. Si yo tengo una doble curvatura, yo preferiría un sistema que fuera con NITI convencional. Si es un sistema de una curvatura pronunciada y si en este momento yo hubiese tenido un alambre CM, seguramente lo habría utilizado porque sería perfecto. Este es un alambre CM con una curvatura apical, que son de las más difíciles. Una curvatura apical es muy difícil por el grado de curvatura, aproximadamente son mínimo 45 grados. En esa parte apical donde se nos puede atascar la punta de la lima. Entonces, ahí si se dan cuenta también tengo un diámetro de selle grande, si no mal recuerdo es un cono 45. Entonces son limas, son diámetros grandes, pero que me van a permitir dar el selle adecuado. No estoy dejando un foramen 25, donde la literatura realmente me dice que el diámetro más pequeño es 30. Entonces estoy eliminando todas las bacterias. Tenemos dobles curvaturas. Acá tengo una doble curvatura, supremamente pronunciada, bastante difícil de realizar, y ahí sí me pueden decir todos, pero le quedó muy delgada, no es la endodoncia convencional suya gruesa. No, pero pues es que tengo que tener en cuenta que con una doble curvatura, con este ángulo en la parte apical, va a ser muy difícil lograrlo con un diámetro grande. Ahí sí tengo una lima 30 sellando el ápice. Este es con CM, esta endodoncia, y voy a poder realizar pues todos mis tratamientos. Cuando uno tiene esta trayectoria de trabajo, se da cuenta que es indispensable realmente conocer la forma en que prepara y conocer los materiales que está utilizando o que tiene a mano para poder realizar la presentación. No todos son casos exitosos, no todo sale perfecto, no todo sale ideal, y es así como podemos ver en este caso que este caso fue realizado con NITI convencional, tengo una curva
hermosa, muy bien hecha, una curva de todo el eje longitudinal de la raíz, una curva gradual. La palatina curva con puff, no soy muy amante del puff, pero ahí tenemos el puff. Pero en nuestra raíz distal tengo gutapercha y el resto me quedó obturado con níquel titanio. Excedí el torque de la lima. Entonces, si yo no conozco la anatomía del conducto, si no conozco las propiedades de la lima, pues básicamente voy a tener este tipo de errores. Cuando uno está en formación le dicen el que le muestra solo maravillas, pues no sé, yo creo que es válido mostrar las buenas cosas y las malas cosas para que todos podamos entender qué es lo que está sucediendo. Errores de este tratamiento. En los errores de este tratamiento, el primero, en esa época teníamos solo limas de níquel convencional, o sea que en su parte austenítica eran fabricados, son limas duras, tenían sus dos propiedades, pseudoelasticidad y memoria de forma. Pero el problema aquí, básicamente, es que perforé la corona. Tenía que perforar la corona para poder tener acceso a los conductos. Era un paciente que le habían hecho la corona hacía unos 2 meses, algo así, y empezó a presentar sintomatología y realizamos la endodoncia. Si yo me voy a los principios básicos de la endodoncia, y ustedes se van a dar cuenta que en los artículos siempre dicen que la fractura por torsión muchas veces es por deficiencia del operador, pues aquí fue deficiencia del operador. Porque, miren, dobles curvaturas, pero aquí la lima, yo debía haber abierto más esta apertura, debía haber hecho más expulsiva esta pared. Si yo la hago más expulsiva, suavizo la entrada a esta primera curva. No estoy forzando la lima de esta forma, que aquí esta curva va a ser muy abrupta, para que la lima trabaje libremente. Entonces, le hago más fuerza, sobrepaso el módulo de elasticidad de la lima y simplemente cuando llega aquí, seguramente también fue deficiente mi glide path y se me atascó la punta y la fracturé. Entonces, pues el paciente quedó obturado con gutapercha y con níquel titanio. El paciente afortunadamente en sus controles no ha presentado lesiones, pero créanme que yo creo que a todos los que nos ha pasado es un poco difícil advertir al paciente que va con níquel titanio dentro de un conducto simplemente porque no tuvimos en cuenta de pronto el módulo de elasticidad. Súper importante, cuando nosotros estemos trabajando con limas CM, las primeras limas o limas de cualquier alambre realmente, CM o níquel titanio SE o convencional, vamos a tener que darnos cuenta que las limas que son de un diámetro pequeño, calibre 10, taper pequeño, esas limas básicamente van a ser desechables. ¿Por qué? Porque el estrés que sufren es muy alto. Son las limas con las que más preparamos, son las limas que yo les digo hacen el trabajo sucio para todos. Entonces, al hacer el trabajo sucio, van a generar o van a tener un desgaste mucho mayor. Al tener un desgaste mayor, pues ya cuando empecemos a utilizarlas por segunda vez, es muy probable que tengamos una fractura de estas limas. Entonces yo les aconsejaría que estas limas fueran de un solo uso, porque sí van a tener un desgaste muchísimo mayor. Sugerencia a modo personal. Ahora, la otra sugerencia es, yo, pues si se dan cuenta, yo empecé a preparar el más curvo, seguí por el palatino y dejé para el final el conducto más difícil, porque una doble curvatura es la más difícil de todas. Entonces, si yo dejo para el final una doble curvatura,
pues la lima ya ha sufrido el estrés del conducto muy curvo y el palatino. Entonces, pues sí, ahí me pueden decir que me falta un poquito de viveza e inteligencia para poder preparar este molar. Debí haber empezado por el de doble curvatura, el curvo, y de haber dejado el palatino para el final. Entonces, la idea es que esto no lo hagamos, que tengamos en cuenta el tipo de material que voy a utilizar para poder, o el tipo de alambre que voy a utilizar para poder saber si yo quiero que la lima se me mantenga dentro del conducto de acuerdo a la sección transversal. Entonces, como gran conclusión, les quiero decir que si yo tengo una sección triangular en mi instrumento, yo voy a querer que esa sección transversal triangular esté hecha en un alambre que tenga control de memoria. Bueno, que el alambre tenga, no me regrese a su forma original, que no pueda regresar a esa forma original. ¿Para qué? Para que se mantenga centrado y como él va a estar en movimiento solo de entrada y de salida, no se me desgarre ese ápice. Si yo tengo una sección transversal cuadrangular o en forma de S, sería ideal que fuera en o control de memoria o digamos que esa sección transversal es un poco más versátil y me puede generar o me puede mantener el alambre en una forma, digamos que un poco más centrada en un alambre SM o en alambre convencional, para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Los tapers muy grandes nos pueden generar fracturas o nos pueden del diente posteriormente. Entonces, digamos que ahora la tendencia es a no tener tapers tan grandes. Yo sé que mis endodoncias de pronto les parecen muy amplias, pero si se dan cuenta son amplias en la parte apical, porque allí sí lo hago manual. Es completamente manual toda la parte de el ajuste o el selle apical que yo hago. Normalmente no lo hago a expensas de la lima por la forma en que yo preparo. Eso era todo lo que tenía para compartirles hoy. Digamos que ya quedó a disposición de todas sus preguntas y pues para que me cuenten cómo les ha parecido toda la información que he compartido con ustedes el día de hoy. Muy bien, doctora Viñez, aquí desde Argentina los saluda Lucas Beric. Estábamos todos muy atentos, la comunicación salió perfecta, el audio no falló en ningún momento, tampoco las imágenes, y estábamos muy atentos por los conceptos tan claros que nos regaló, así que en nombre de Colten y de todo el equipo que está trabajando, quería antes de nada agradecerle por esta predisposición y por la calidad de esta presentación. No, a ti, Lucas, gracias por la invitación, muy amable. Muy bien, entonces hay muchísima gente conectada, no solo a través de la plataforma de GoToMeeting, sino también a través de la gente que está conectada a través de Facebook Live y las distintas redes sociales. Realmente toda Latinoamérica conectada, toda Latinoamérica conectada. Muchos saludos que le llegan, doctor, y felicitaciones. Solo por nombrar algunos de los países o representantes de los países que están conectados, saludos desde Bolivia, también Marcelo Tapia, saludos desde El Paz, saludos desde Ecuador, desde el sur en Argentina, saludos desde Colombia mismo, mucha gente que la conoce y le tiene mucho aprecio, más allá de las calidades profesionales. Muchos saludos de República Dominicana, Centroamérica en general, Venezuela, Colombia, Nicaragua. Realmente muchísima gente conectada, más de 20 países en línea participando de este 10º Colten School Forum. Antes de pasar a la parte de la acreditación digital y a las preguntas y respuestas, que son muchas, comentarles a todos nuestros queridos odontonautas que continuamos con este 10º Colten School Forum el día de mañana. Nos vamos desde Colombia a la ciudad de Buenos Aires, en la Odontológica Argentina, con el doctor Gastón Zubela.
siguiendo el día miércoles, volviendo hacia el norte, vamos a Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica con el doctor Denis Quintero. Seguimos el día jueves desde la Ciudad de México con el doctor Ricardo Tobameri, para cerrar el día viernes desde Ecuador en la ciudad de Guayaquil con el doctor Javier Lema. A todos nuestros queridos odontonautas, como siempre, los horarios son los mismos, lo van a recibir, lo van a ver en pantalla, lo van a recibir a las distintas comunicaciones que le vamos a hacer llegar y que le estuvimos haciendo llegar estos días. Las conferencias son a las 10 horas de Colombia, Perú, Ecuador y México con este cambio horario, 9 horas para Costa Rica y gran parte de Centroamérica, 12 del mediodía para Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, 11 de la mañana para Venezuela, Bolivia y Paraguay. Seguimos muy atentos. Voy a cederle, si me permite, doctora, y de hecho para saludarla, si me permite unos segundos más, voy a pedirle la palabra y el micrófono a la gente de I+D, así le explica a nuestros queridos odontonautas cómo acceden al CADI, al Certificado de Asistencia Digital para esta conferencia. Diana, si gustas, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Lucas. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 792. Muchísimas gracias y si gustan continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Buenos días a todos los odontonautas, les habla Julieta Parrado de Colten Latinoamérica. Buenos días, doctora, no sé si me escucha. Claro que sí, Julieta. Encantada, yo les voy a leer algunas preguntas, no muchas porque estamos un poco cortos con el tiempo. Antes que nada quería felicitarle por la charla porque fue realmente muy clara, así que estamos encantados de haberla tenido entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Nos consultan, ¿hay casos especiales donde debo manejar limas con secciones de transversal variables? Me preguntan si hay casos donde deba trabajar con limas transversal de sección variable. Sí. Claro, estas limas de sección transversal variable lo que están haciendo va a depender mucho del metal. Cuando tú tienes una sección transversal variable en limas que eran de níquel titanio inicial, el convencional, eso lo hacían era para quitar masa y que la lima tuviera más flexibilidad. Entonces, digamos que, por ejemplo, ahorita tenemos una lima en el mercado que es la EDM, que es HyFlex EDM, y ella tiene una sección variable a lo largo de toda la lima, pero no es para que sea más flexible, porque este es otro tipo de alambre, entonces va a ser un alambre más blando. ¿Cuál sería la ventaja de esta lima? Que esta lima es completamente flexible, pero va a ser variable porque, al contrario de las limas anteriores, va a necesitar un vástago más fuerte. Entonces, lo que hace es darte esa, digamos, dureza, pero te va a generar todas las características buenas de un alambre CM, que van a ser súper flexibilidad, o sea que para unas dobles curvaturas, unos conductos muy curvos, te sirve esta lima. ¿En qué tienes que tener cuidado? Cuando vas a preparar, tienes que hacer un muy buen glide path para que no se te atasque la punta porque se te va a fracturar la lima. Entonces tengo que hacer un muy buen glide path y va a hacer un movimiento. Ella puede hacer un movimiento excéntrico, o sea, no tiene que ser de entrada y de salida, puede ser algo de barrido, pero tienes que manejar muy bien la velocidad y el torque para que no se te vaya a fracturar la lima. Pero digamos que aquí estamos compensando esa sección transversal para generar la dureza que necesita la lima y para que no se te fracture tan fácilmente.
súper recomendada para dobles curvaturas. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Acá tengo otra pregunta de Saribelis Acevedo, que está relacionada con la anterior. Doctora, saludos. ¿Cuál es la diferencia entre la aleación CM y la utilizada en el sistema EDM? ¿Qué ventajas tiene una sobre la otra? Ah, ok. Bueno, yo no hablé de las dos limas. Las dos limas tienen la misma aleación, que es un alambre CM. Tienen control de memoria. ¿Cuál es la diferencia de las limas HyFlex CM y las EDM? La fabricación. Tengo el mismo alambre, pero unas son con el troquel normal que se hacía de preparación de limas, troqueladas, que son las CM, y las limas EDM, la fabricación es completamente diferente. Estas limas se meten en un medio que es dieléctrico, o sea, que va a conducir la electricidad, y ellas no son por rayos láser que las fabrican o las troquelan, sino que va a ser por descargas eléctricas que evaporan el material de la superficie. Entonces, mandan la descarga eléctrica, evaporan el material y lo que van a hacer es que van a evaporar y a derretir la superficie. Entonces, cuando tú conozcas las limas, te vas a dar cuenta que tienen un color diferente y estas, en vez de tener un tratamiento de superficie como todas las limas que hay en el mercado, que son para dejarlas lisitas, puliditas, para que no se fracturen, estas son porosísimas, son limas porosas, son, digamos que, pioneras en su forma de ser. Son porosas, pero te van a permitir, la porosidad como que va a delimitar o va a evitar que se generen cracks que puedan producir fracturas posteriores a la lima. Entonces, la diferencia no es el alambre, la diferencia es la fabricación. Muchas gracias. Tengo otra consulta de Laura Tapia de Medina. ¿Usted deja algunos milímetros en apical o trabaja el RAS en apical? Bueno, cuando nosotros trabajamos, para mí trabajar a RAS es estar pasado. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estudiamos la anatomía radicular, nos damos cuenta que tenemos un foramen menor, que es la constricción del CDC, que es donde hay dentina, por ende si hay dentina hay tejido pulpar y hasta allí me debe llegar mi preparación en endodoncia. Y el foramen mayor, que está compuesta solo por el cemento, que es donde entra el paquete vasculonervioso. Entonces la distancia entre el foramen menor y el foramen mayor va a variar, según Cutler, entre 0,5 y 0,7 milímetros y va a aumentar un poquito más con la edad. Entonces nosotros deberíamos trabajar realmente entre 1 milímetro y 5 milímetros antes de que veamos el foramen radiográfico, porque los forámenes normalmente terminan laterales. Por eso en la última diapositiva o en la última foto que les mostré, si se dan cuenta, el puff salía por un ladito, porque es que donde vemos radiográficamente el ápice, realmente no es allí, es posible que esté por detrás o por un ladito, entonces no deberíamos dejarlo tan al ras. Por eso los localizadores, digamos que vienen estandarizados. Una forma muy confiable es el 0,5, el localizador que te está midiendo, para no quedar a ras. Perfecto, muchas gracias. Seguimos, de Paula Ponte. ¿No cree que con taper tan grande aumenta el índice de crack o fracturas? El taper, lo que pasa es que los tapers grandes definitivamente sí aumentan el índice de fractura. Cuando estamos hablando de tapers grandes, si ustedes se acuerdan, ProTaper Universal tenía un taper más o menos como de 12, si no me equivoco. Entonces eran tapers que en esa zona cervical eran tapers muy grandes. Yo manejo, si se dan cuenta, no son endodoncias con mucho taper, sino que son endodoncias que son muy amplias en la parte apical, pero porque yo ajusto la parte apical de acuerdo al diámetro que trae cada diente. Entonces, yo me tomo la molestia por determinar cuál es el diámetro apical de forma manual. No lo dejo con el que traiga el sistema. Entonces, de pronto, por eso les pueden parecer muy grandes, pero realmente
que tenga un índice, yo personalmente, de fracturas en dientes rehabilitados, ya sea con núcleos o con coronas, alto no lo tengo. De hecho, casi no se me fracturan verticalmente. Obviamente, hay que tener en cuenta que la parte oclusal es determinante para nosotros. Una buena restauración es determinante para que no se nos produzcan esas fracturas también. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir ahora con una consulta de Facebook. Carlos Lorio pregunta, ¿cuál es la diferencia de CM-Wire y M-Wire, clínicamente hablando? Clínicamente, M-Wire, CM-Wire te va a generar más flexibilidad, más resistencia a la fatiga. O sea que vas a tener menos probabilidades de que se te fracture que el M-Wire. Más, digamos que puedo coger curvas más severas. Perfecto, gracias. Seguimos con unas preguntas más y ya vamos a dar por finalizado. La doctora o doctora Dani Gabriela Pérez, ¿qué número de lima es la recomendable en la medición del conducto en los localizadores apicales? Bueno, cuando tú estás usando un localizador apical, tienes que tener en cuenta que el foramen apical tiene 4 formas. Entonces, digamos que la idea es que tú utilices una lima 10 para que puedas pasarte del foramen y puedas realmente medir la resistencia del ligamento periodontal, para que puedas cerrar de forma adecuada el circuito y ahí sí te devuelves hasta donde tu localizador apical te pite 0,5 o 1 milímetro o donde tú lo tengas calibrado. Pero también tienen que tener en cuenta que si el foramen es muy amplio, con una lima 10 les puede dar una falsa medida. Entonces tengo que ajustar un poquito más y de pronto no usarlo con una lima 10, sino con una lima 15 para poder determinar ese foramen apical. Pero lo ideal sería con lima 15 con lima 10, perdón, en la mayoría de los casos. Bueno, muchas gracias. El doctor Edward Abadía dice, ¿usted, doctora, pensaría que deberíamos trabajar con menos taper en tercios coronal y medio y aumentar diámetros apicales? Esto pensando en evitar sobredesgaste de dentina y evitar la presencia de posteriores líneas de FX. Sí, de fracturas, sí. Lo que pasa es que yo lo hago, mi racional para trabajar de esta forma es el siguiente. Tú sí necesitas ampliar el tercio coronal y medio, como todos lo sabemos, para poder quitar interferencias, poder llegar de forma más fácil a la parte apical y poder tomar todas las curvaturas de una forma más tranquila. Pero yo no puedo desconocer todos los estudios acerca de los diámetros del foramen apical. Cuando yo tengo unos diámetros de foramen apical donde me dice que, por ejemplo, el central superior tiene un promedio entre 40 y 60 milímetros, entre 40 y 60, yo no puedo dejarlo en una lima 25 porque quiere decir que voy a dejar mucho tejido remanente y pues seguramente me puede fracasar la endodoncia. Entonces, ese es mi racional para yo ampliar, utilizar la lima que tenga y después manualmente como identificar cuál es el diámetro del foramen apical que tengo allí para poderlo sellar. Por eso en mis manos, no quiere decir que yo esté diciendo que esté mal, sino que en mis manos, por mi forma de preparación, pues yo no puedo utilizar una obturación con cono único porque simplemente estoy ampliando mucho la parte apical. Entonces, pues no me va a dar el selle que debería dar. Si la persona utiliza diámetros pequeños con su racional que debe ser válido, pues también esa forma de obturación le debe funcionar bastante bien. Pero mi racional es que sí debo ampliar o buscar la parte apical, el sello ideal, y no dejar con tanto taper en la parte coronal. De hecho, hemos visto que la tendencia de los sistemas de limas es disminuir ese taper en la parte cervical para evitar las fracturas.
Bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad que tenemos muchos saludos. Ay, gracias. Muchas sí. gracias a todos los saludos. Sí, tenemos desde Bolivia, excelente conferencia. Saludos desde República Dominicana, desde La Paz, Perú, Honduras. La verdad que hemos llegado a muchos países, estamos muy contentos. Saludos desde Santa Cruz, excelente doctora, saludos desde México. Muchas felicitaciones están dando por su conferencia, la verdad que les ha gustado a muchos y ha sido muy clara. Vamos a pasar a la última pregunta, pero esta es de parte del equipo de Coltene Latinoamérica y queríamos saber cuáles son las sensaciones que tiene usted de haber participado en este Colten School Forum y sus impresiones sobre el alcance de este programa. Bueno, pues imagínate, me parece un programa maravilloso porque yo pienso que todos debemos tener la posibilidad de acceder al conocimiento que se genera en todas las partes del mundo. Y qué mejor que de esta forma, que pueda ser, porque a veces no podemos desplazarnos, no podemos estar en todas las partes que quisiéramos. Entonces pienso que es la forma, es una forma adecuada para poder, digamos, compartir y adquirir conocimiento, porque todos estamos en ese modo continuamente, compartiendo y aprendiendo. Entonces, creo que es bastante interesante. No les voy a negar, es un poco estresante el no poder ver a la gente, pero yo creo que es cuestión de adaptarse. Y bueno, súper feliz y contenta de estar con ustedes las veces que me quieran invitar. Voy a acceder y voy a aceptar felizmente. Bueno, le agradecemos enormemente su participación. Esperamos tenerla para próximas conferencias y seguir llegando a más gentes, a más puntos en todo el mundo de habla hispana. Así que bueno, yo los invito también a los idontonautas a que nos sigan en lo que queda de la semana de conferencias y les dejo mis saludos para todos. Una feliz tarde. Diana, cuando quieras podemos cerrar el aula. Muchísimas gracias, Julieta. Agradecemos a la doctora Sandra Briñez por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Colombia, doctora. Agradecemos también al equipo de Colten Latinoamérica y les enviamos un fuerte abrazo hasta Argentina. Muchísimas gracias. También queremos agradecer a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles el día de mañana en esta aula virtual para que disfruten de la interesante conferencia que tiene Coltene preparada para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.